Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Hoy tenemos un programa especial, dándole inmensas gracias a Dios en su bondad y misericordia, de Él en primer lugar, pero también del Padre Carlos Mese y de todo su equipo. Estamos llegando a la emisión número 2000 de este programa. Debo confesar que cuando el Padre me invitó a hacer este programa a través de alguna persona de su equipo, yo pedí a la Cruz de Boyacá si llegaba a los 3 meses. Y mire la misericordia de Dios por dónde va, que el 1 de diciembre de 2008 comenzó esta andadura que dicen los españoles, y ya estamos en agosto de 2017, para gloria de Dios. Una manera en la que he querido celebrar esto, aprovechando el cariño que me tiene Nelson, es haciendo un par de programas especiales, no solo recordando los 2000 programas, sino sobre todo los temas que como sociedad nos preocupan tanto. Comenzamos saludando a nuestro sacerdote querido. Nelson, buenos días. Muy buenos días, Saulo, y ante todo me uno a tu acción de gracias y después te felicito, porque la perseverancia es la que ayuda a construir las grandes obras, y esto que sucede a través de la radio es grande. El impacto solo Dios lo conoce, pero nosotros sabemos que es grande. Bendito sea Dios. Como tú muy bien recuerdas, Nelson, tenemos una oración al comienzo, la cual hacemos con el Padre Nuestro, así que tú como buen sacerdote, por favor, guíanos. Únenos, Señor, en un solo corazón. Únenos en torno a tu Hijo, que es también nuestra palabra y nuestro Salvador, porque es el Salvador que tú nos has enviado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y bien, amigos, el tema que hemos escogido, quisiera uno que fueran momentos como de fiesta, pero la realidad también nos muestra que estamos en batalla. Y como dijo algún santo, trabajemos que ya descansaremos en el paraíso. Entonces el tiempo de descanso será otro, y más viendo la sociedad. He querido invitar a Nelson para que hablemos un poco sobre dos temáticas que prácticamente son lo mismo, una hace parte de la otra. Lo que se denomina el nuevo orden mundial, la ideología de género y temas generales. Entonces, Nelson, la primera pregunta pues es obvia. ¿A qué llamamos nuevo orden mundial? La expresión la han utilizado distintas personas. Básicamente es una denominación de la transformación que ha tenido la sociedad durante estas últimas décadas y que apunta a un aglutinamiento del poder en muy pocas manos. Poder económico, poder político, poder de los medios. Esa acumulación de poder tiene repercusión en naciones enteras, tiene repercusión, por lo tanto, en millones y millones de personas. Decimos que es nuevo en el sentido de que intenta reemplazar los sistemas de gobierno y los mecanismos de acceso al poder que existieron hasta hace unas décadas. Decimos que es orden u ordenamiento porque supone una forma de gobierno, una forma de estructurar la sociedad, una forma que, como iremos viendo, es terriblemente destructiva, pero digamos ese es el propósito de quienes están al frente de ese proyecto. Y lo llamamos mundial por la razón que mencioné antes, porque involucra el destino de muchísimas personas. En cierto sentido nos afecta a todos. Entonces el nuevo orden mundial tiene que ver con esta acumulación de poder en sus diversas formas en pocas manos, sin que tengamos tampoco la certeza absoluta de cuáles son esas manos. Es decir, esto tiene un aspecto de ocultamiento, un aspecto que podríamos llamar tenebroso, sin entrar en una película de terror
y sin entrar a satanizar todo lo que está sucediendo hoy en día, pero es indudable que hay acumulación de poder, es indudable que es en muy pocas manos y es indudable que desconocemos demasiado sobre cuáles son esas manos. Ok, creo que ahí se va respondiendo a la pregunta que yo voy a hacer, o la siguiente pregunta. ¿Por qué con tanta frecuencia encontramos dificultad para que la sociedad se concientice sobre estas temáticas tan preocupantes? Porque es que el asunto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la política, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con todas las esferas significativas del ser humano. ¿Por qué es tan difícil, Nelson, que la gente se concientice de esto? Hay otras dificultades que rápidamente la gente va viendo que existen, pero aquí yo noto que hay como una reticencia, a veces lo miran a uno como con cara de que usted es exagerado, no falta el que diga fundamentalista y cosas por el estilo. Creo que una de las razones es por la gran inteligencia en forma de astucia que ha acompañado todo este proceso. Quiero comentarte, Saulo y queridos oyentes, que durante los últimos 2 años, por decir algo, le he prestado mayor atención que de costumbre al libro del Éxodo y al proceso por el cual Dios liberó a su pueblo de las garras del faraón. Y en esos estudios bíblicos, usualmente orientados a la predicación, he ido encontrando cosas absolutamente fascinantes que creo que nos dan claves para la época que estamos viviendo. Por ejemplo, hay que darse cuenta de la inteligencia del faraón. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino que es clave, y es que el mal absoluto no existe. El mal solo puede habitar como parásito del bien. Eso significa, en el caso presente, que una persona, por ejemplo, para ser realmente perversa, tiene que tener grandes cualidades, tiene que tener cosas muy buenas si va a ser realmente malo. Eso suena extraño cuando uno lo oye. Pero cuando uno recuerda a los genios del crimen, uno se da cuenta que son personas que han tenido grandes cualidades, solo que las han utilizado de una manera sumamente perversa. Por decir algo, el caso del narcotráfico. Los grandes jefes del narcotráfico han sido personas que yo considero que tenían una inteligencia muy por encima del promedio de la población. Y por eso, pues pudieron avanzar en sus negocios sucios. Algo parecido tenemos que decir con respecto a esto del nuevo orden mundial. Hay demasiada astucia que está metida aquí. Astucia que no se queda simplemente en las buenas ideas que tengan unas cuantas personas, sino que acude incluso a los resultados de la ciencia, de manera que se utiliza la ciencia, el conocimiento científico, en forma de psicología, de sociología y de otras ramas del conocimiento. Biología también. Exactamente, para ponerlo al servicio de un gran proyecto. Veamos solamente un ejemplo sencillo. Me imagino que a lo largo de esta conversación iremos encontrando otros temas y otros ejemplos. Pensemos en lo que sucede en la publicidad. La publicidad usualmente tiene una estructura de seducción. De lo que se trata es de que la persona suelte su dinero. Pero mientras que un atracador pretende utilizar la fuerza bruta, y por eso es muy posible que encuentre también fuerza bruta que lo repele, el publicista quiere que tú entregues tu dinero, pero de buena gana y con una sonrisa. Entonces, el propósito final es el mismo, que tú sueltes tu dinero. Pero si se utiliza inteligencia, si se utiliza la seducción, se logra muchísimo más fácilmente el propósito. Entonces, el nuevo orden mundial está montado sobre un uso sumamente inteligente, por ejemplo, de los medios de comunicación, y la repetición de ciertos mensajes y el presentar a ciertas figuras, por ejemplo, a ciertas celebridades, y el
emitir noticias en momentos específicos, pues tiene un determinado efecto. Y ese efecto es el que va ablandando a las personas para que no rechacen lo que no se quiere que rechacen y en cambio sí repudien lo que sí se quiere que repudien. Estamos hablando de una manipulación a gran escala. Esa manipulación, sin embargo, es muy difícil de detectar a menos que las personas, por ejemplo los oyentes o los televidentes, empiecen a utilizar de un modo mucho más crítico su capacidad de razonamiento y de análisis, y para eso pues se requiere un esfuerzo adicional, algo que no toda la gente está dispuesto a hacer porque tal vez carecen de la motivación para hacerlo. En resumen, la respuesta de por qué pocas personas parecen detectar estos problemas es porque los que están promoviendo lo que llamamos nuevo orden mundial son sumamente astutos y saben cómo ir seduciendo cada sector de la sociedad, cómo hay que hablarle a las mujeres, cómo hay que hablar a los jóvenes, cómo hay que hablarles a los hombres, cómo hay que hablarles también a los sacerdotes, también a nosotros. Nos presentan un cierto modo de mensaje que resulta atractivo y que uno incluso puede pensar, sí, esta es la manera como debo predicar en este momento. Esa manipulación a gran escala requiere estar demasiado despiertos para darse cuenta. Sobre la mitad de este primer programa, Nelson, tengo también otra pregunta. Cuando éramos muchachos, que ya eso va pasando un tiempo, en casa de nuestros padres, me acuerdo que había un grupo de música, yo no sé si tú lo identifiques porque creo que nunca te llamó mucho la atención la música, por lo menos la música de radio y demás. Village People. Ellos, ¿cómo se traduciría eso? ¿Como gente del pueblo, más o menos? Creo yo que sí. Ok. Entonces ellos eran más o menos unos 7 cantantes, tal vez, 8, no creo que mucho más de eso. Y cada uno aparecía vestido, yo llamaría disfrazado, de un rol particular del pueblo. Entonces había el bombero, el policía, tal vez el maestro de obra, y había uno que estaba vestido de mujer, o cosa parecida. No recuerdo exactamente. Lo que yo recuerdo es que eso llamaba mucho la atención. Y no era muy habitual que uno, que se mostrara de una manera abierta, de una manera con desparpajo, la homosexualidad. Y por supuesto, hablar de transexualismo, a mí no me gusta decir transgénero, pienso que de alguna manera se está validando el concepto de género como lo presentan, pero esto no era algo que se pudiera concebir fácilmente. ¿Por qué crees tú que en apenas, vamos a decir 40 años, esto ha cambiado y ha penetrado de una forma como lo estamos viendo hoy en día, en donde en países como España o Canadá o el Reino Unido, pues están ya colocando leyes que si usted piensa distinto, se va para la cárcel y le quita a sus hijos? ¿Cómo han podido entrar tan rápido? Yo creo que tu pregunta apunta a dar respuestas específicas, estrategias específicas. Entonces recordemos algunas de esas. Una estrategia, por ejemplo, es siempre apelar a las emociones. En el ser humano, en la complejidad del ser humano, tenemos capacidad de razonamiento, que es donde aparece la crítica, pero todos tenemos un sistema emocional. Es decir, la alegría, la tristeza, la vergüenza, la compasión, la indignación. Ese es parte, lo que acabo de nombrar es parte de eso que llamamos el aparato emocional. Y como lo han sabido los pensadores de todos los tiempos, en la medida en que una persona está conmocionada desde el punto de vista de sus emociones, menos capacidad crítica tiene. Así, por ejemplo, si una persona está llena de ira, su forma de razonar se pierde. Filósofos
tan antiguos y en muchos casos tan brillantes como Séneca escribieron análisis muy interesantes sobre la ira. Eso es nuevo para mí, perdóname la interrupción, sé que estamos en un programa, pero eso es apasionante. Es apasionante, sí. Séneca pertenecía a la escuela filosófica estoica y él hace todo un análisis de la ira, empezando por los aspectos más orgánicos, cómo se da congestión en la sangre, cómo con mucha frecuencia se presenta un trémor, un temblar de los músculos. La persona estaba temblando de ira. Todas esas observaciones las han hecho los pensadores de esas épocas y se han dado cuenta que una persona cuando está bajo efecto de una emoción muy fuerte tiene muy poca capacidad de razonamiento. Entonces, todas las estrategias de manipulación tienen que ver con las emociones, con producir emociones. Ejemplo típico de eso es el presentar casos de víctimas, casos que son reales además. Un ejemplo histórico que es como la prehistoria de lo que estamos conversando hoy es el marxismo. Las descripciones literarias vívidas sobre el efecto del egoísmo capitalista en el siglo XIX fueron abonando el terreno para que un hombre como Carlos Marx, cuando habla de la opresión del burgués capitalista, encuentra un auditorio favorable. La gente ya estaba preparada emocionalmente para apoyar a cualquiera que tuviera el valor de denunciar esos atropellos. Todavía hoy, si uno se acerca a los escritos, por ejemplo, de Charles Dickens, y mira las descripciones que aparecen de la pobreza de ese tiempo, uno alcanza a sentir una mezcla de indignación, tristeza y compasión. Si sobre ese suelo llega Marx y me dice, todo esto se debe a que hay unos pocos, demasiado pocos, que son los dueños de los sistemas de producción, de los medios de producción, y por consiguiente la solución es que los medios de producción pertenezcan a todo el pueblo. Si yo, que tengo ese impacto emocional frente a la pobreza, escucho las palabras de Marx, estoy listo para decir sí, lo que sea, con tal de que desaparezca esa aberración. Ese mismo recurso luego lo han utilizado los que llamamos neomarxistas. Toman casos reales, fíjate que estoy subrayando esa palabra, casos reales. Casos reales es, por ejemplo, la violencia contra la mujer, que es una aberración, por supuesto. Entonces, ver la mujer con su piel hermosa, delicada, hinchada o rota incluso por los golpes de un salvaje, que además es borracho y es egoísta y es promiscuo, pues eso llena de indignación. Entonces, ahí sale uno a hacerse matar por los derechos de las mujeres. Luego han seguido utilizando este recurso con otros casos. Una niña ha sido violada o un homosexual fue golpeado en el metro de Nueva York. Ahí, perdóname la interrupción, que esto es algo que yo he mencionado en algunos programas y por eso quiero contextualizar. Todo un movimiento mundial comenzó en Nueva York en 1969, en donde sucedió por eso, porque unos policías agredieron a una pareja, unos pocos homosexuales. Los molieron a palos y entonces en una cafetería estaban donde ya se reunían los homosexuales y dijeron no vamos a permitir esto más y esa fue la semilla de la tristeza del Día del Orgullo Gay en junio. Entonces uno se da cuenta que se trata básicamente de un uso inteligente de las emociones de la masa. Para que el uso sea inteligente no puede ser un uso ficticio. Si alguna de estas cosas se demostrara que es falsa, pues de inmediato la gente se siente estafada. Pero todas estas historias son verdad. Es verdad que triste y deprimentemente sucede agresión contra la mujer. Es deprimente que ha habido golpizas y ha habido muertes, ataques a muerte contra homosexuales. Entonces,
lo que hacen estos movimientos es tomar esos casos y ampliarlos, algo así como ponerlos bajo una lupa para que se vean y luego se vuelvan a ver y luego se sigan viendo y luego se repitan y luego se repitan hasta causar una especie de deformación en la percepción. Si yo estoy viendo noticias y hoy me cuentan, por ejemplo, que en las calles de Bogotá fue atracado un muchacho de África que venía a estudiar en la Universidad Nacional, y mañana me cuentan que 2 africanos fueron golpeados en el Parque Nacional, y pasado mañana me dicen que violaron a una mujer africana en un puente de la calle 26, aquí en Bogotá, y luego me dicen al otro día que una familia de africanos fue sacada con todas sus cosas porque se tardaron 2 días en pagar el arriendo. Llega un momento en el que yo empiezo a pensar que el problema de los africanos en Bogotá es una cosa descomunal, es un problema mayúsculo, es algo que nos afecta a todos. Tristemente, lo que estoy diciendo, la injusticia contra extranjeros es algo que ha pasado en Bogotá, pero nadie le da toda esa importancia y nadie pone la lupa ahí. Porque eso no vende periódicos. Porque no vende periódicos, porque no genera poder. Entonces, el neomarxismo es el uso inteligente de esos casos puntuales para producir bolas de nieve, y en la medida en que se va detectando que unas ciertas estrategias son útiles para volverse, como hoy se dice en las redes, virales. Cuando se ve que un caso, que un determinado video es viral, entonces esto es interesante, entonces vamos a hacerlo. Los casos de agresión contra personas extranjeras en Colombia y en particular en Bogotá existen, han existido siempre. Conocí un caso sumamente triste de un par de coreanos que fueron atracados aquí, es decir, no les advirtieron lo suficiente, salieron a tomar fotos con su cámara Canon que vale 4,5 millones por el centro de Bogotá, y bueno, ya te imaginas cómo acabó la historia. Pero a nosotros no nos están bombardeando con esa clase de noticias todo el tiempo, y como no están tan presentes ante nuestra conciencia, pues uno dice, pues sí, debe haber por ahí algún japonesito, uno ni sabe de qué nación es, debe haber por ahí algún... Todos con los ojos rayados. Sí, debe haber por ahí algún morenito al que le han hecho algo. Entonces, el efecto lupa hace que la opinión pública se vuelque en favor de una determinada causa, y así se va produciendo más y más apoyo. Pero todo esto, ellos no lo manejan con la simple observación a ojo limpio. No, ellos utilizan sus estadísticas. Claro. Ellos ven qué video es viral, ellos ven qué tipo de historia despierta mayor reacción, y esas historias son luego capitalizadas para generar poder mediático y poder político. Es así. Yo invito pues a que nos demos cuenta que no es bobada cuando lo hemos dicho en este programa, y estoy seguro que en el resto de la emisora, de la parrilla de programas, que tenemos que aprender a conocer mejor la realidad, a no quedarnos solamente con las noticias del mediodía, en donde hay una modelo que cobra millones de pesos. ¿De dónde salen esos millones de pesos de la modelo? Pues del rating suyo y mío, si estamos viendo esos noticieros. Entonces van a poner lo que le guste al sentimentalismo de cada quien. Entonces, pero creo que a esta historia le faltan varias piezas, por lo menos debe haber algunos argumentos de poder que seguro Nelson nos explicará en el próximo programa, ya estamos terminando. También debe haber un brazo legal que permita que se vayan haciendo las cosas de una manera adecuada, y en sentido contrario, lo que no sea de esa manera pues sea penalizado. Eso nos lo explicará Nelson en el siguiente programa. Por ahora, hermano, por favor, regálanos una oración final recordando a nuestra Madre. Queremos pedirte, Señor, que por la intercesión dulce y eficaz de María Santísima, atraigas nuestros corazones hacia tu divina sabiduría. Danos la luz, que podamos vivir con los ojos abiertos y podamos así descubrir el esplendor de la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.